Bienvenidos, les invito por favor a tomar asiento. A los que están afuera del salón, si quieren ingresar, por favor que lo hagan. Vamos a dar inicio al siguiente panel. Bien, señoras y señores, muy buenos días a todos y todas. En nombre de FISA, parte del grupo GL Events, queremos darle la bienvenida al quinto bloque de este Encuentro Internacional de la Salud EISACH 2023, titulado Acercando la salud a las personas, experiencias y desafíos. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, Cero y Enel-X, patrocinadores y colaboradores de Expo Hospital y EISACH 2023. Para comenzar, recibamos con un fuerte aplauso a quien modera el siguiente panel. Ella es Paulina Bravo, directora de Educación y Participación en Salud FALP, profesora asociada UC, Salud Fundación Arturo López Pérez. Recibimos en el escenario entonces a Paulina Bravo. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un placer para mí poder acompañarlos en esta mañana con un tema que es de mucha relevancia y que además voy a tener el privilegio de estar acompañada por un panel de amplia experiencia, muy cargado también al mundo digital, lo que lo hace específicamente muy atractivo para ver cómo, ¿cierto?, logramos combinar el avance tecnológico junto con el tema que nos convoca hoy, que está relacionado con cómo acercamos, ¿cierto?, la salud a las personas. Y para comenzar quisiera entonces invitar a los panelistas que se vayan sumando. Voy a dar un breve detalle de su extenso currículum en orden alfabético. En primer lugar quisiera invitar al escenario a Leonardo Arancibia. Él es ingeniero civil biomédico y cuenta con diversos estudios de posgrado relacionados con el área de la salud pública e informática médica, así como también liderazgo en términos de transformación digital. Leonardo es además parte del directorio de Health Level 7 Chile y actualmente se desempeña como subgerente de transformación digital del Hospital Eloísa Díaz. Así que Leonardo, te invito a acompañarme, por favor. Estará también en este panel junto a nosotros el doctor José Fernández, quien es médico y neumólogo pediatra. Además ha tenido una formación muy interesante en términos de salud pública, con un MBA y un magíster en inteligencia artificial, que fue una de las temáticas que ya se comenzó a explorar en el panel anterior. Además, José ha podido participar en actividades muy clave para posicionar, ¿cierto?, la salud digital en nuestro país, como fue el trabajo desarrollado a través de el aporte del Banco Interamericano del Desarrollo, donde se logró establecer con ello la primera unidad de informática médica en nuestro país. José actualmente es el gerente general de Rayen Salud y es presidente del directorio de ProSalud Chile. Así que, José, por favor, acompáñame. Donde tú quieras sentarte. Muy bien. Estará también con nosotros María José Letelier, quien es cirujano dentista y máster en salud pública y actualmente está completando su formación de magíster en ciencias de la salud. María José ha tenido una experiencia muy extensa de trabajo en el sector público de salud. En los últimos 10 años ha podido trabajar directamente en el Ministerio de Salud y actualmente es la jefa de salud digital. Así que es quien nos lidera en términos de lineamientos nacionales al respecto. Así que bienvenida, María José. Muy bien. Luego, desafiándonos desde la praxis, ¿cierto?, desde donde las cosas ocurren día a día, tengo el honor de invitar al escenario también al doctor Tomás López, quien es cirujano dentista y además bachiller en Ciencias Naturales y Exactas. Tiene diversas formaciones relacionadas con el área de atención primaria y el liderazgo en ese nivel de atención también, y es actualmente el director del CESFAM, doctor Carlos Godoy, de la ilustre Municipalidad de Maipú. Tomás.
Y finalmente tengo el gusto de invitar también a este escenario a Yérica Mendoza, quien es licenciada en Gerencias Administrativas y es especialista en asuntos regulatorios de productos biológicos, medicamentos y cosméticos. Yérica tiene una vasta experiencia, más de 2 décadas, trabajando en temas relacionados con la regulación de dispositivos médicos en Chile y en otros países de la región. Es actualmente la gerente de calidad para Latinoamérica de Siemens y ha estado participando activamente en Adimech desde su fundación, siendo desde el año pasado la presidenta de esa asociación. Así que, Yérica, por favor, acompáñanos. Bien. Bueno, sí. Parece que el café tuvo éxito, así que bienvenidas, bienvenidos a los que se están sumando recién. Este es el panel con el que vamos a estar conversando en los próximos 90 minutos, 85 para ser exacto, porque ya en las presentaciones ocupamos algún espacio. Y para comenzar, la verdad es que me parece importante poder posicionar esto también en cómo nuestro país ha, en las últimas décadas, también hecho un giro importante acerca de cómo queremos concebir el modelo de salud, ¿cierto? El modelo sanitario que impera y que finalmente guía las acciones en cada uno de los aspectos relacionados a salud. Como ustedes muy bien sabrán, tenemos aquí además representantes del Ministerio de Salud. Nuestro país se comprometió ya hace algunas décadas con lograr girar, ¿cierto?, desde un enfoque que está centrado en la patología o en programas y más bien centrarse en la experiencia y en lo que es necesario para las personas o pacientes. Entonces, pensar en este panel a veces podría ser un poco paradójico porque el nombre es Acercando la Salud a las Personas. Y por definición la salud le pertenece a las personas. Entonces, en ese sentido, sabemos que existe una tensión entre lo que esperamos que suceda en la salud y lo que realmente está sucediendo. Y por eso parece muy importante tener este espacio de reflexión en donde podamos, ¿cierto?, poder conocer desafíos y experiencias en relación a cómo finalmente logramos devolver la salud a las personas para que ellos puedan ser agentes activos en ese sentido. Y a propósito de eso, quisiera partir, Leonardo, contigo, porque sin duda tenemos un problema. Y el problema es que en nuestro sistema de salud y por encuestas realizadas a la ciudadanía, ¿cierto?, sabemos que los hospitales públicos en nuestro país ocupan los lugares más bajos en términos de la confianza que generan a los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, me gustaría, Leonardo, que desde tu experiencia pudieras comentarnos qué crees que es lo que falta a los prestadores públicos para poder finalmente generar esa confianza tan necesaria para finalmente acercar la salud a las personas. Sí, la verdad es que me quedo un poco con lo primero que dijiste, que suena paradójico que estemos hablando de acercar la salud a las personas, porque eso ya de base nos plantea que estamos lejos de las personas. Ese es el primer análisis. Y eso es una de las razones de por qué hoy, como hospitales públicos, nos encontramos entre el Transantiago y las Forestales en nivel de confianza. Es el análisis que uno ve en la última encuesta académica. Y es porque estamos lejos de la gente. Creo que ahí el desafío es grande. Creo que hay que dar el paso desde una salud pública que está fragmentada, que requiere una modernización también. Y ayer en el panel que hubo, que se habló de modernización del Estado, tenemos que rearmar esta salud pública que nos permita gestionar más fácil, gestionar más rápido, pero con foco, en realidad. Hoy, desde el ámbito de hospitales públicos, hablamos siempre de la producción de lista de espera, cuánto resolvemos intervenciones quirúrgicas, no hablamos de cuánto resolvemos o cuánto hay de lista de espera de controles, que también es algo que invisibilizamos muchas veces, pero no hablamos de cuán satisfechos están nuestros usuarios. Creo que una de las cosas que hemos caído en error como instituciones públicas en general es que nosotros tenemos una población cautiva. Probablemente las clínicas del país están súper preocupadas en mejorar la experiencia usuaria porque es su foco y cómo pueden captar gente. Las instituciones públicas nos despreocupamos muchas veces de eso porque tenemos una población cautiva, pero al final es la población cautiva que más lo necesita.
es la población que más requiere de estos servicios. Y creo que ahí nosotros nos hemos dado instancias. El Estado en sí, en general el gobierno, ha avanzado estrategias de gobierno abierto que establece la OCDE, el Government Partnership también, pero eso implica en realidad participación ciudadana, cómo involucramos a los usuarios en la toma de decisiones, cómo lo involucramos también en lo que realizamos como hospitales, como instituciones públicas en general, cómo involucramos también, generamos mayor áreas o transparencias, cómo entregamos más información, cómo generamos o damos rendición de cuentas también de lo que hacemos como instituciones públicas. Al final es súper difícil, no deberíamos estar llegando muchas veces a una solicitud ciudadana, a una consulta por ley de transparencia de lo que está haciendo una institución pública. Deberíamos entregar más información, aun cuando la información sea mala. Nosotros sabemos, y la mayoría de los que están en hospitales saben, que la lista de espera están esperando en promedio 2 años, y es la realidad nacional. Pero es distinto decirle al paciente, ¿sabes qué? Va a esperar 2 años, esta es la realidad, a no decirle nada. Muchas veces los usuarios, los pacientes, lo que buscan es tener información, el saber la interconsulta, o sea, cómo logramos, y qué bueno también que esté aquí, el panel es bien diverso, del área de dispositivos médicos, el ente rector MinSal, desde los CEFAM de la atención primaria, la industria también, cómo avanzamos en conjunto con la industria, pero todo nace, si uno analiza, el proceso de atención del paciente nace desde los CEFAM, nace desde que a un hospital le genera la interconsulta, pero como hoy, y ese es el desafío, o uno de los desafíos a nivel nacional, cómo el paciente tiene acceso a esa información de forma rápida, cómo avanzamos a estrategias que sean nacionales, que los hospitales o cada establecimiento público no avance en desafíos particulares, sino que en una visión global de cómo entregamos mejor información a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, y también en oportunidad, cómo ellos evitamos que vengan a un hospital. ¿Por qué? Porque si no le entregamos información solo para su interconsulta, por ejemplo, tienen que venir a preguntar en qué estado está su interconsulta, tienen que venir después a qué hora tienen su hora, tienen que venir después a pedir hora para su control, tienen que venir después para pedir hora para un examen de laboratorio, tienen que venir para pedir un examen de imagenología y después tienen que venir a la cita. O sea, cualquier persona ya tiene que tener por lo menos 10 días administrativos en el año. Y yo creo que nadie los tiene y ojalá los pudieran tener para descansar un poco, pero ya serían a lo menos 10 días administrativos para un control solamente. Entonces, ese es el nivel que tenemos hoy como instituciones públicas. Y el desafío en realidad es cómo nos duele un poco lo que les pasa a los usuarios. Y que nos duela ya implica tomar decisiones con esa mirada de lo que podríamos hacer. Muchas gracias, Leonardo. Muy interesante lo que mencionas, sobre todo en relación a cómo finalmente el modelo, desde una mirada más mercantil de la salud, ¿cierto? Se ha puesto el foco en la eficiencia más que en la experiencia de las personas, que es algo que ustedes han estado trabajando de manera tan importante a través de la trayectoria de los pacientes. Y en esa línea, siguiendo esta misma idea, Tomás, me gustaría preguntarte desde el trabajo, ¿cierto? Desde el territorio, ¿cuáles podrían ser aquellas acciones que podemos realizar justamente para avanzar en cerrar esta brecha entre cómo acercamos, ¿cierto?, la salud a las personas y logramos generar nuevamente o regenerar esta confianza? Sí, bueno, buenos días a todas y todos primero. Agradecer la invitación. Creo que es súper importante también que en estas instancias relevemos a la atención primaria, que es la puerta de acceso a todo el sistema de salud en Chile, público. Y agradezco también el tema y estar con esta diversidad también en panelistas. Me voy a agarrar un poco también de lo que dijo Leonardo. Creo que lo más importante que tenemos que hacer nosotros también como atención primaria, atención pública, es este desafío de innovar, de ir generando estrategias para mejorar el acceso a la atención y el acceso también a la información, que muchas veces también está de lado un poco. Nosotros buscamos estrategias para poder atender más personas y en eso desarrollamos sistemas, telemedicina, un montón de otras cosas, pero creo que también el acceso a la información. Como decía Leonardo, muchas veces el usuario o nuestros pacientes tienen que ir a nuestros establecimientos a preguntar cómo funciona algo, cómo accedo a algo.
siendo que ahora podríamos utilizar las redes sociales, podemos utilizar aplicaciones, en el fondo desarrollar estrategias para que las personas no tengan que acudir tantas veces al sistema a preguntar. Creo que muchas veces el tránsito del usuario, de nuestro paciente, se enfoca principalmente en ir a preguntar o ir a solicitar horas para posteriormente obtener una atención que es efectiva y que muchas veces demora y tiene varios pasos previos. Por lo tanto, creo que este desarrollo de estrategias que incluso se están usando en otros países o acá mismo en Chile por el sistema privado, debemos ir incorporándolas a nuestro sistema. El otro día también recibíamos, yo soy director de un CESFAM, un consultorio antiguamente llamado, donde recibimos a una pareja de personas mayores y nos decían, ¿por qué tengo que venir? No puedo venir de nuevo a pedir una hora para que me atiendan la otra semana, porque eso involucra que por cada venida al establecimiento son 5.000 pesos en transporte. Y ahí es cuando uno está en puestos de gestión, se te aprieta un poco la guatita, Sí. diciendo, claro, de repente nosotros hacemos ciertos flujos, estrategias de intervención donde nos olvidamos de ciertas cosas. Está muy difícil la situación para muchas personas y creo que el uso de herramientas o instrumentos como esto nos permitiría a nosotros sobrepasar este límite, sobrepasar esto de que venga la persona a consultar, que acceda a la atención a través de plataformas, de aplicaciones, del uso incluso de Instagram, por ejemplo, una plataforma social que a nosotros como establecimiento nos ha servido mucho para dar a conocer estas cosas y las personas vienen en el momento justo y necesario a realizar las consultas o las solicitudes de manera oportuna y por lo tanto nos vamos tornando también en un sistema mucho más eficiente. Creo que es fundamental que nos vayamos actualizando. Las herramientas existen y debemos ir tomándolas para adaptarlo a la oferta que nosotros vamos teniendo. Y también creo que es muy importante escuchando a la comunidad. Creo que también ahí está el diagnóstico. Muchas veces hacemos diagnósticos desde ámbitos más cerrados o desde el profesionalismo. Pero creo que la comunidad tenemos que escucharla para poder saber cómo agarramos todas estas estrategias que están a nuestra disposición para operativizarlas en un servicio, porque finalmente estamos nosotros para entregar un servicio. Creo que es fundamental ese acuerdo, esa comunicación con las personas para poder identificar cuáles son las brechas y generar las estrategias de comunicación efectiva. ¿Qué es lo que busca la gente? Saber cómo funcionan las cosas, saber que la consulta que quiere hacer va a recibir una solución concreta. Que no vamos a estar dando respuestas vagas o venga otro día, sino que finalmente vamos a entregar a la persona la respuesta honesta que puede ser muchas veces satisfactoria u otras veces no, pero real, cumpliendo las expectativas de las personas. Entonces creo que es fundamental el uso de estrategias. Nosotros tuvimos una experiencia con Sense, vi que estaban también acá representantes del Sense, donde en el establecimiento utilizamos mensajería de texto. Nosotros hacíamos todo a la antigua, atención pública, que la gente venga, colocábamos el letrerito, todo, siendo que esto en el sistema privado se utilizaba hace mucho tiempo. Pero no podíamos utilizarlo de la misma forma porque el funcionamiento en atención pública es distinto. Y vimos cómo ese simple impacto de comunicarnos con nuestros usuarios a través de un mensaje de texto, ya sea por SMS o por un mensaje de WhatsApp, cambiaba la percepción y aumentaba la satisfacción usuaria. Y esto lo menciono en cualquier ámbito, desde confirmar la atención hasta decirle a alguien que hoy día se va a tener que cancelar su atención porque un profesional no pudo asistir por licencia médica. Nosotros recibimos una retroalimentación de la gente gigante, agradecida de solo ese detalle, ni siquiera cuando nosotros mandábamos un mensaje diciendo le vamos a cambiar la hora para otro día. Es solo el gesto de decirle a una persona no venga en vano porque ese profesional no está. Y ese gesto aumenta la satisfacción usuaria para el sistema de salud de manera considerable. Entonces creo que esos detalles
tan pequeños, nosotros sí podemos generar un gran cambio de percepción, sentir que la persona siente que el establecimiento, nosotros como institución, estamos preocupados de avisar, pero sabemos cuál es su teléfono, sabemos que ella o él tenía una atención y queremos avisarle para que no venga. Esos son detalles que mejoran la satisfacción y mejoran la atención y nos permite hacer uso de estrategias y herramientas que existen y que están a disposición y que finalmente a lo mejor nosotros nos quedamos a la antigua. Como eso ya funcionó, nos quedamos ahí en esta zona como de confort. De repente hay que moverse un poco. Hay que moverse un poco porque la gente eso lo valora, lo agradece y lo entiende, porque también tenemos ese concepto de que a lo mejor puede haber reticencia, o no se puede saber usar, o las personas mayores, o no toda la gente tiene teléfono. Son mitos que hay que ir derribando, y eso se va derribando a medida que vamos probando y haciendo uso de estas estrategias. Así es. Muchas gracias, Tomás. Muy interesante lo que mencionas, sobre todo en relación a la información, ¿cierto? Y al conocimiento. Algunos ya han dicho, el conocimiento es poder, desde Paulo Freire en adelante, y cómo eso en salud también cobra un valor importante. Y a propósito de lo que nos comentaba Tomás y Erika, me gustaría también, desde tu perspectiva, conocer, ¿cierto? Porque vemos que la innovación y el avance tecnológico ha aparecido ya en esta conversación como un elemento fundamental para acercar la salud a las personas. Y en ese sentido me gustaría conocer cómo ves tú, ¿cierto?, el rol que tienen las tecnologías, los dispositivos médicos para poder avanzar en este objetivo de devolver confianza, ¿cierto?, en la ciudadanía en términos del cuidado de su salud. Gracias, Paulina. Primero agradecer la invitación. Acá están muchos profesionales de la salud y yo no soy profesional de la salud, pero trabajo en dispositivos médicos hace un montón de años. Quizá para alinear un poco desde la base el concepto de dispositivos médicos, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo quizás un poquito simple. Cuando uno entra a un hospital, todo lo que no habla y camina en simultáneo y no es farma es dispositivo médico. Entonces, tenemos a nivel mundial y en Chile más de 5 millones de dispositivos médicos. Y desde un apósito hasta, no sé, un resonador magnético, por poner un ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando uno entra a un hospital o una clínica, pues miras ese montón de tecnología y la mayoría de dispositivos médicos. ¿Cómo esta tecnología médica puede acercar la salud a las personas? Y pensando un poco en lo que comentaban mis colegas, obviamente el conocimiento es poder, y pensar en el paciente como que esté en el centro, ¿sí? Como que él es lo más importante. Finalmente, todos somos o hemos sido pacientes en algún momento, y los dispositivos médicos nos acompañan desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. Entonces, es importante entender que esta tecnología va a ir avanzando, y si no usamos los datos que ya están para avanzar y acercar esa salud, es un poco pues más difícil. Entonces acá yo traje algunos elementos importantes que pueden marcar un poco, uno, aumentando la eficiencia, reduciendo costos, o más bien haciendo más eficiente el costo, sobre todo pensando en hospitales o zonas remotas que no tienen todos los recursos que quisiéramos. Y también esta toma de decisiones basadas en datos para incrementar base instalada, descomprimir listas de espera, entre otros. Entonces, primero, pensando en diagnósticos precisos y oportunos. Acá el costo-oportunidad es muy importante. Si nosotros pensamos en algunos dispositivos médicos como resonadores magnéticos o escáneres o mamografías, ahora que se puede hacer mamografía sin receta, esto ha ayudado y va a seguir ayudando a que los diagnósticos sean precisos y poder evitar complicaciones como cáncer, por ejemplo. Entonces, esto sería como el primer avance, y los dispositivos médicos de calidad y de última tecnología van a ayudar a que estos tratamientos, uno, sean oportunos, y dos, puedan ayudar a atender de manera estratégica en un hospital o clínica, hablemos de hospital, que tiene menos recursos y que necesita ser más puntual y más eficiente y dar foco. El segundo tiene que ver con la telemedicina y cómo hago el monitoreo remoto.
Sí, hay tantas herramientas, y ahora Tomás lo comentaba, tantas herramientas de forma remota que pueden ayudar a descomprimir, a hacer que el paciente se sienta parte y responsable y comprometido de su salud y pueda ayudar a que se descompriman, que pueda entender que pueda avisar a su médico, etcétera, y poder ayudar un poco a dar foco. El otro punto tiene que ver con la reducción de costos. Si nosotros pensamos en que esta tecnología en dispositivos médicos en mediano y largo plazo puede evitar complicaciones innecesarias, invertir en una tecnología de calidad y que a largo plazo puede ayudar. Lo vimos en la pandemia. O sea, ¿cuántos dispositivos médicos no se usaron? Y mientras mayor calidad era el dispositivo médico y cuanto más el profesional de la salud estaba capacitado en ese dispositivo médico, pudo ayudar a descomprimir y a avanzar. Y creo que tuvimos éxito en eso. El otro punto tiene que ver con la investigación y desarrollo. A medida que utilizamos los datos que nos dan los dispositivos médicos, tanto en hospitales como clínicas, ayuda a que la industria pueda invertir más en I+D y ser más eficiente, tener top de línea de tecnología y ayudar a descomprimir de nuevo listas de espera, focalizar en estas enfermedades crónicas y ayudar a que el paciente pueda monitorearse, preguntar, estar informados, ¿sí? Y ponerlo en el centro. Hablábamos de aplicaciones, hay un montón de aplicaciones que ayudan a recordar tratamientos, ayudan a medir glucosa, o sea, hay un montón y Tomás, voy a hacer otra vez referencia y conectar con eso, a derribar estos mitos de que la gente, todo el mundo tiene celular, todo el mundo usa aplicaciones y si los abuelitos no pueden, seguramente van a tener un nieto, un amigo, alguien que pueda ayudar a que esto pueda fluir y que realmente podamos utilizar la tecnología al servicio de las personas y de su familia. Porque una persona cuando está enferma no está sola, tiene un montón de gente detrás que también comparte esa enfermedad porque tiene que acompañarlo, porque tiene que pedir ese montón de horas que nos comentó Leonardo. Entonces es un poco eso. Y el quinto elemento tiene que ver con cómo la industria, los profesionales de la salud, los que hacen las políticas públicas pueden trabajar en una forma colaborativa, co-creando y haciendo que este ecosistema de salud sea más vivible. Porque finalmente los que sufren que tengamos más o menos tecnología, o que tengamos más o menos listas de espera, o que haya mayor tasa de mortalidad por algunas patologías, son los pacientes. Entonces, pensar en que este ecosistema tenemos que todos contribuir y apoyar esa tecnología, utilizar bien esa tecnología que está al servicio de todas esas herramientas, pues va a ayudar muchísimo a que todos tengamos, primero mantener la calidad de vida, si ya tenemos salud, preservarla, y aumentar y mantener a aquellos que necesitan mejorarse, o por lo menos no empeorar. Muy interesante, Yérica, lo que mencionas, esos 6 puntos muy fuertes, ¿cierto? Y que además nos hacen entender la responsabilidad social que hay en relación a esto. Y eso me hace pensar en algo que estaba descrito en tu currículum, José, que tiene que ver con la apropiación social de la tecnología, ¿cierto? ¿Cómo, primero, si nos pudieras contar qué es ese concepto y cómo ves tú que eso podría apuntar justamente a lo que han compartido el resto de los panelistas? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes ya, sí, a todas y a todos. Mira, la apropiación social de tecnología es un proceso que he estado estudiando, yo creo, los últimos 20 años. ¿A qué se refiere? En general, nosotros tenemos como asumido de que cuando se presenta algún invento tecnológico, hay algunos que efectivamente mueren en el olvido y otros que persisten. Los que persisten es por alguna razón, y eso es lo que hemos estado estudiando y tiene que ver fundamentalmente con 2 procesos. Uno, con que esta invención tecnológica sea útil, ¿sí? Que sirva. Y 2, que le dé sentido a alguna actividad cotidiana en la vida. Bien, entonces voy a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos de nosotros decimos que tenemos un Gmail? ¿Sí? Pues, levantemos la mano. Gmail, ¿sí? Mi Gmail, mi Instagram, ¿sí?
Mi Facebook, ya esto es más antiguo. No, Facebook no. Mi TikTok, mi cuenta de TikTok, claro. Entonces, lo que termina ocurriendo es que yo rápidamente diría, por favor, quiero que me contraten, porque uno asume que la propiedad es de ustedes. Y aquí no está Mark, aquí no está... ¿sí? La verdad es que termina ocurriendo que las personas, primeramente, terminan adoptando y apropiando esta tecnología y por lo tanto es mi cuenta, es lo mío, sí, son mis correos. Pero por otro lado hay un fenómeno social que está asociado a esto, supera a las personas, que es cuando las sociedades son capaces de adaptar a estas tecnologías. ¿Sí? Cuando empezamos a hacer usos que son secundarios o terciarios de estas tecnologías. Entonces, cuando ya nos vamos, por ejemplo, al ámbito de la informática médica, la ficha clínica, cuando yo la ficha clínica inicialmente la uso porque es útil, porque tiene sentido para mi modelo de atención, etcétera, pero cuando viene un estadístico o mi jefe y toma los datos con uso secundario y dice, con estos datos, que no tienen nada que ver con la atención clínica propiamente tal, yo voy a dar un mejor sentido a la gestión, voy a comprar mejores medicamentos, me voy a reponer antes, voy a comprar salbutamol en marzo, antes de la campaña de invierno, etc. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un fenómeno en el cual efectivamente, aunque la tecnología tiene otros dueños, pasa a ser del colectivo. ¿Bien? Ahora, en este fenómeno, lo espectacular en salud, y sobre todo en el ámbito de salud digital, en transformación digital en salud, obedece a que muchas veces tratamos de innovar introduciendo tecnología, pero no consideramos este fenómeno. Y por lo tanto, tenemos mucho fracaso en salud digital. Mucho fracaso. Las consultoras Gartner y otros tienen estudios que dicen que más del 50% de los proyectos de salud digital fracasan. Y los que estudiamos el fenómeno de la apropiación social entendemos que tiene que ver porque no se han considerado estas variables. Cuando tú nos comentabas este tema de los SMS, claro, uno dice un SMS, no sé, yo ya estoy perdido, costará 50 pesos, ¿sí? Entonces mandar un SMS para decirle a una persona ahórrese 5.000 pesos o 1.600, no sé cuánto cuesta el pasaje de metro hoy, ¿sí? La ida y la vuelta, más el tiempo, uno dice, wow, o sea, 50 pesos. Fíjate que en estos fenómenos muchas veces la tecnología no puede ser tan compleja porque si no deja de ser útil. Y uno de los ámbitos en que nosotros entendemos que más allá de lo que después le podamos poner siglas bonitas, inventar experiencia del cliente, mejorar la interfaz con UI, UX, etcétera, etcétera, ¿cierto? Más allá de eso, perder de vista de que si esto no es útil, no tiene sentido y que después no se puede adaptar, que son los tres verbos al final que son los pilares de este fenómeno, no permiten que uno pueda obtener un éxito en una iniciativa. ¿Sí? Y eso explica la fragmentación de los sistemas de información, eso explica el que hayamos invertido tanta plata en dispositivos médicos que quizás nadie los termine usando porque son muy complejos de usar. Eso explica de que, claro, cuando uno le dice a un diabético hipertenso con el colesterol alto, ¿cierto?, de mayor de 60 años, que tiene que emparejar Bluetooth, el glucómetro con el teléfono, claro, efectivamente puede que exista alguien que lo ayude, pero puede ser que no. Y para eso está el personal sanitario. O sea, se debería ir de la consulta con su dispositivo médico, por ejemplo, siendo útil, siendo fácil de usar y que se lo hayan emparejado en la nutricionista o la enfermera. ¿Sí? Nuevamente, aquí aparece el fenómeno fundamental mediante el cual acercar la salud a las personas incorporando tecnología pasa por este fenómeno de apropiación. ¿Sí? Muy importante lo que nos menciona, ¿cierto? Porque sin apropiación finalmente, tal como tú dices, termina siendo tecnología inutilizable o inútil finalmente. Me hace sentido también porque ahora mi hijo de 4 años se apropia de la tablet y ahí tengo la explicación. Pero en este sentido de lo útil, ¿cierto? De lo que le hace sentido al otro y lo que es adaptable también, María José, me gustaría conocer desde tu experiencia, porque nuestro país es tan diverso que sería difícil pensar que una solución tecnológica va a ayudar a que la diversidad de
contextos sociales, etcétera, pueda adaptarlo y finalmente sentirlo como útil. ¿Cuál dirías tú que es la brecha en términos de justamente esta apropiación tecnológica en nuestro país y cómo podríamos avanzar en ese sentido? Gracias por la invitación. Me encanta escucharlos, ¿no? El sentir cómo vamos avanzando, cómo dentro de todos nuestros discursos empieza a salir esto de que tenemos que hacer que la gente se haga cargo y que pasamos ya de este paradigma anterior donde era el profesional de salud el que se hacía cargo de la salud de la gente, y hoy día tenemos que entregar cada vez más herramientas para que las personas puedan hacerse cargo, ¿sí? Me hace mucho sentido y creo que es muy bueno dejar de solo tener este discurso de tener a la persona al centro y empezar a avanzar a efectivamente tomar medidas para que eso sea una realidad. Yo creo que en eso hemos ido avanzando mucho como país, pero como tú bien decías, Chile es muy diverso, es muy grande y tenemos realidades muy distintas. Cuando yo te escuchaba decir en todos lados tenemos celular, no en todos lados tenemos celular. Las encuestas que tenemos de alfabetización digital nos dicen que hay comunas donde ni siquiera tenemos internet. Hoy día existen cerca de 40 comunas en el país donde hay solo un proveedor que llega eventualmente. Entonces, cuando nosotros decimos, ok, pongamos dispositivos, también tenemos que avanzar en tener una infraestructura que nos permita acercar estos dispositivos que son tan útiles, que le van a permitir a la persona sentirse capaz de cuidar su salud, también poder hacerlo en los lugares más alejados que tenemos del país, ¿no? O si no nos pasa que terminamos entregando soluciones a los lugares donde siempre entregamos las soluciones. Entonces hoy día nosotros estamos mirando también cómo estas localidades que son más pequeñas, que tienen menos gente, que están más aisladas, pueden efectivamente avanzar en también tener todos estos dispositivos, en también tener todas las oportunidades en temas de acceso a salud y en ellos también sentirse y empoderarse de su propia salud. Entonces, cuando hablamos de todo esto de acercar, en Chile nos falta un montón de infraestructura. Muchas veces es el colegio y la posta lo único que tiene internet, y tenemos muchas postas y consultorios que no tienen hoy día internet en todos lados, y que hoy día la tecnología también nos ha ido permitiendo disminuir los costos y por lo tanto acceder a más cosas, ¿no? No sé, a principios de la pandemia pensar en internet satelital era casi para ciertas ocasiones y en cosas muy puntuales. Hoy día sí tenemos muchas más posibilidades, no sé, con estrategias como Starlink, que permiten llegar a lugares que antes no llegábamos, pero todavía el nivel que llega o el tipo, la calidad de esa internet tampoco alcanza como para que la podamos disponibilizar a todos. Tenemos que avanzar como país a poder iluminar las zonas, a tener efectivamente, primero, yo siempre digo lo mismo y algunos se van a reír de mí de nuevo, el piso y el techo antes de comprar el plasma o comprar el equipo de música. Entonces, primero pongamos la infraestructura tecnológica que necesitamos para seguir avanzando y en un modelo, como bien lo decían los chicos, o sea, ya sea el mundo primario o secundario, tenemos que avanzar también a compartirnos la información, a compartir los datos, porque los datos son del paciente, pero el paciente hoy día nos lo tenía que traer en un papelito, y hoy día con distintos proyectos, como lo que estamos haciendo entre MinSal, el CENS y otras instancias de interoperabilidad, claramente nos ayuda a eso, ¿no? A que no sea el paciente el que si se me olvidó, no tengo el papel, y entonces no tiene la atención y de nuevo volvemos a perder todo el tiempo que nos demoramos, todos los recursos que invertimos en el traslado, con todo el gasto que, muy bien nos decía Leonardo, o sea, 10 consultas, o sea, no tenemos tiempo para estar invirtiendo 10, o quiero invertirlo en otras cosas que a mi salud le van a hacer mucho mejor, ¿no? Estar con la familia, descansar, etcétera. Entonces, hay que mirar a Chile no solo en Santiago, hay que mirar a Chile en el contexto general y nacional y reconocer que hay una gran diversidad, hay brechas importantes todavía y que tenemos que ir avanzando a tener nuestros facilitadores tecnológicos para traerlos al uso de la tecnología también, porque es una tremenda herramienta.
Muchas gracias, María José. Además, muy clarificador, ¿cierto?, para entender cuál es la realidad país en relación al acceso tecnológico o al acceso a ayudas tecnológicas que pudieran finalmente acercar la salud a las personas. Desde la lógica del cuidado centrado en la persona o la atención centrada en el paciente, el acceso es uno de los componentes. Entonces, qué bueno que también lo traes a discusión. Y en este sentido, que ya lo anticipaba María José, Leonardo, pensando en un término que ya ha surgido 2 o 3 veces en este panel, la fragmentación de nuestra atención, la fragmentación del sistema. Me gustaría conocer también desde tu experiencia a cargo de transformación digital y en los roles que estás teniendo en organismos clave para poder avanzar en este sentido. ¿Cuál ves tú que es el rol que cumple la tecnología para poder avanzar desde un sistema fragmentado hacia un sistema coordinado? Complejo. La verdad es que bueno, he tenido un bombardeo de información de lo que han planteado. Creo que hay muchos conceptos que son muy relevantes, pero la tecnología la verdad es que es un medio, no es más que eso. No es ni el fin en sí mismo, no es el objetivo, ni siquiera es la solución. Muchas veces una de las cosas que más nos hemos encontrado es que la tecnología se plantea como que viene a solucionar el mundo y viene a solucionar todo. Siendo súper crítico, nosotros lo que estamos en tecnología, la tecnología existió hace más de 20 años, diría yo. Me queda un concepto que la semana pasada, o hace un poco tiempo en el HIMSS también se planteaba. Volvemos a hablar de temas de interoperabilidad que son claves, son sustanciales, desde el rol también que tiene HL7 en este caso, de impulsar los estándares de interoperabilidad, pero con un sentido, o sea, es tenerlo a tiempo, que sean accesibles, que sean rápidos y que todos puedan ver obviamente resguardando la seguridad de la información. Pero la verdad es que esto lo venimos hablando hace más de 15 años. O sea, creo que por lo menos el libro azul de MinSal que salió en su momento planteaba estas estrategias de interoperabilidad. Después del 2011-2013 también se plantean como ejes centrales la interoperabilidad. Y el problema ahí no ha sido la tecnología, hemos fallado quizás en la estrategia de cómo implementarlo, hemos fallado en que muchas veces nacen estas visiones de lo que queremos hacer, no se sustentan en el tiempo, también viene uno, destruye la visión del otro, no es una visión de Estado que se mantenga esa decisión. Creo que ahí Gobierno Digital en ese sentido ha dado un paso relevante en mantener por lo menos, pero también en cuanto a la ley de transformación digital, nosotros deberíamos haber estado el 2024 y se extendió al 2027. Pero está bien, o sea, creo que se están dando los pasos y se están dando los pasos también desde una visión de la estrategia que hay que armar. Se están dando los pasos que hay que entender que la estrategia no se puede sustentar con la misma gente que tiene, y lo voy a hablar muy desde el rol hospitalario. No podemos sustentar la estrategia que se puede implementar de transformación digital o lo que sea sin incorporar el recurso humano necesario para poder también cumplirla. Hoy muchas veces le exigimos a las instituciones de atención primaria, de atención secundaria, a las instituciones en general, le exigimos que cumplan, pero sin tener los recursos para cumplir. ¿Cómo hacemos que cumplan sin teniendo los recursos primero que todo? El marco legal que establece en realidad las instituciones públicas es un cuadrado que no te permite salir de nada. O sea, fomentar la innovación, y hay un concepto que plantea Tomás de innovación, se puede hacer, pero es súper difícil en instituciones públicas. Y la tendencia siempre es a fallar. Y creo que también, lamentablemente, cuando Francisco lo plantea el tema de proyectos que fallan, la verdad es que sí, hay muchos, pero es más fácil no intentar hacer algo que innovar en tecnología, porque es más fácil equivocarse. Hay un marco normativo legal que es súper limitante. En caso de instituciones públicas tenemos estatuto administrativo, la misma Contraloría también, que hace que sea súper difícil generar esta innovación. Pero hay que hacerlo. Al final, lo primero es que hay que decidir que las instituciones avancen en instancias de innovación, que la tecnología, y volviendo un poco a la pregunta, sea el medio
pero ese medio no se puede articular si no lo trabajamos en conjunto con la industria, con el ente rector en este caso, con la academia, también con la industria, porque la verdad es que si no generamos esa cohesión, ese círculo virtuoso, va a ir la industria por un lado, quizás está definiendo sus estándares, va a ir después va a ir aquí la academia sin enseñar los estándares que deberían ser. Después va a venir el ente rector donde va a decir, ¿sabes qué? Este es el estándar que se va a usar, pero ya los otros áreas van atrasados en esa visión que podríamos hacer en conjunto. Entonces hay que armar este ecosistema y me quedo mucho con la idea que plantea, me parece, Erika, del ecosistema. Y el ecosistema también, y un poco vuelvo a mi deformación profesional, yo nací como ingeniero civil biomédico del mundo de equipos médicos. La primera vez que vine aquí a la Expo Hospital y les contaba a los chicos afuera, venía a ver, se suponía, equipos médicos, pero terminé viendo las pelotitas que se aprietan, los lápices y los cuadernos que entregaban. Ahí empecé a conocer un poco del mundo de equipos médicos, en el periodo de universidad. Pero la verdad es que una de las cosas que me hizo meterme un poco más al mundo de informática en salud, de informática médica y transformación digital, es que vi la disociación que existía desde el mundo de los dispositivos médicos de los sistemas de información. Y ahí en ese sentido es que, de primera, en otros lugares se consideran, parece que en Chile también, que los sistemas de información en salud son dispositivos médicos y deberían en rigor muchas veces seguir, o en otros países siguen regulaciones de dispositivos médicos desde su desarrollo, desde el cumplimiento de normativas de desarrollo, etc. Pero hoy, y me di cuenta mucho también en la pandemia de eso, nos pasa que desde el mercado se vende el equipo médico, pero no pensamos en la integración con estos sistemas de información como una prioridad. No pensamos tampoco en cómo entregamos más información. Ya lo instalamos desintegrado, desacoplado de registros clínicos electrónicos, o muchas veces no lo logramos enlazar a infraestructuras base. Entonces el desafío para mí es que este ecosistema logre integrarse, que la tecnología en sí, y ahí cerrando un poco la pregunta, la tecnología con ese como medio tiene que generar todo un ecosistema que motive a poder integrar tecnología, pero se va a dar esa integración de tecnología o ese uso de tecnología cuando en realidad veamos el propósito o el beneficio de usar esa tecnología. Si el usuario o los pacientes o la gente o muchas veces los proyectos de por qué han fracasado también es porque no le ven el propósito de lo que se está haciendo. Muchas veces pensamos más en imponer una tecnología, más de cómo esa tecnología se adapta o se acopla a los procesos reales que realizan las instituciones o en cómo le entregamos más información a nuestros usuarios. Creo que el desafío ahí es súper grande. El desafío no es, y en eso creo que el desafío no es tecnológico, es cultural, es estratégico, es estructural y es de armar las bases, como decía también José, es armar las bases para que esto se sustente en el tiempo. Porque hacemos desafíos del momento donde implementemos una tecnología y hagamos harto énfasis ahí, pero no la sustentamos en el tiempo en preocuparnos de usar esa tecnología, la verdad es que en el corto o mediano plazo se va a terminar cayendo igual. Así que ahí el avance que tenemos que hacer es a generar cultura país, cultura desde la academia, cultura del personal de salud, para que vea el beneficio de implementar soluciones digitales. Muchas gracias, Leonardo. Interesante, ¿verdad? Verlo como un medio y destacas de manera bastante enfática, ¿cierto?, la necesidad de tener una gobernanza, un lineamiento en relación a esto. Y eso me recuerda la participación, José, que tuviste durante las últimas semanas a propósito de los cambios que se quieren introducir a la Ley de Deberes y Derechos en términos de interoperabilidad y también seguridad en la ficha clínica. ¿Cómo esa normativa podría ayudar a esta discusión que estamos teniendo ahora? Mire, yo creo que esto es fundamental. Efectivamente, tuve el honor de estar invitado a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Salud, donde participó también María José. La Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes estableció un punto espectacular en el momento de su dictación, que tiene que ver con definir la propiedad de la ficha clínica. Hasta
hasta ese momento la discusión era de quién era la ficha, del prestador, de la clínica, del hospital, del CESFAM, ¿cierto? Ya no son consultorios CESFAM, yo soy primarista de corazón. El Centro de Salud Familiar, ¿cierto? Y desde ahí eso fue, yo creo que lo más importante, más allá de establecer los deberes y los derechos de los pacientes, pero lo más importante desde el punto de vista de lo que estamos conversando tiene que ver con definir la propiedad. Entonces, primero, la ficha clínica es de nosotros. Segundo, el gran problema que tuvo esa ley es que no consideró, para variar el ámbito legal, nunca va acompasado con los tiempos, ¿cierto? Que gran parte de las fichas clínicas que hoy existen son hoy electrónicas, ¿sí? Y por lo tanto, cómo los pacientes acceden a esa información. Y ahora la introducción que se quiere hacer, esta modificación, que yo creo que cuenta con el respaldo de la industria, de la academia, desde ya del ministerio, ¿cierto? Tiene que ver con establecer una obligación de interoperar, ¿sí? Se le ha puesto mucho énfasis al ámbito de la interoperabilidad en todos sus dominios semánticos, sintácticos, de gobierno, etc. Yo le decía a María José que uno de los puntos que puse en la comisión era que se había diluido el ámbito de la seguridad de la información, porque por aquí escuché, sí, hemos hecho cosas con Instagram. Durante la pandemia pasó que muchos médicos especialistas, por ejemplo, dijeron, bueno, ¿cómo puedo ayudar en la pandemia y disponer mi hora que estoy en la casa o que estoy disponible, libre, etcétera? Muchos pediatras, ¿cierto?, que pasamos al olvido. Entonces dijimos, bueno, ocupemos WhatsApp, ocupemos Zoom, ¿cierto?, para hacer teleconsulta. Entonces, claro, uno de los problemas que empieza a ocurrir acá, y a propósito de la interoperabilidad, y a propósito de la seguridad de la información en salud, que es un problema que pareciera que no nos toca, que los vemos en todas a los que nos gustan las series médicas, en Grey's Anatomy, en todas hay un capítulo terrible en donde alguien toma control del sistema y no pueden hacer nada y tienen que romper las cosas, ¿cierto? Eso ha pasado en Chile. Está pasando ahora con Chile Compra. Y es dramático porque nadie toma una noción de esto. Si pasa en salud, fíjense que el cibercrimen, el segundo área de ataque que más buscan es salud. El primero es fintech, ¿cierto? Las cuentas corrientes. Pero el segundo es salud. Entonces, claro, hoy avanzamos a interoperabilidad porque entendemos que la interoperabilidad va a permitir integrar el proceso asistencial, integrar los modelos de atención, que no son los mismos en Chile. Modelo de salud familiar, modelo biomédico. Lo voy a concretar así, ¿sí? Aunque se llame integral y cuidado progresivo, pero modelo biomédico, modelo de salud familiar. Ahora, cuando tratamos de resolver las cosas, yo entiendo que esto va a ayudar, nos van a obligar a interoperar, se asume que existen costos, que esto es algo importante, también lo hemos hablado harto con María José. Más allá de las voluntades que tenemos desde la industria, que existe mucha interoperabilidad con muchos dispositivos, con otros proveedores, etcétera, que se ha invisibilizado por el problema de la fragmentación, porque al final terminan existiendo tantos sistemas que por alguna razón u otra no conversan entre sí. Así que desde ya te hago un compromiso. Nosotros estamos en la APS de tu hospital. Me quiero integrar con tu sistema. Te hago el compromiso aquí y ahora. Me quiero integrar con tu sistema. Vamos a anotar, va a quedar en acta. Anótelo nomás. Ahora, el punto de esto es que si no somos capaces de ponernos de acuerdo, por ejemplo, manejamos la Florida, donde está instalado el hospital, ¿cierto? Y no somos capaces de mandarte la interconsulta, porque cualquiera de los dos sistemas no es capaz de hacerlo, ¿cierto? El impacto, aunque esto ha existido hace mucho tiempo, aunque los dos participamos en el capítulo de HL7, yo soy un poco más viejo, he participado en los 4 capítulos de HL7 que han existido en Chile. El sueño, efectivamente, no tiene que ver con el medio, porque los medios existen. Tiene que ver con el gobierno, de gobernanza, no con María José. Y tiene que ver con la voluntad. Y nuevamente vuelvo a la profesión social. Si no es útil, si no tiene sentido y no somos capaces de adoptarlo, el sistema que están desarrollando propio en el hospital
¿sí? No tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Entonces, por eso yo, y esto no es un tema mediático, en serio, me comprometo a hacer la integración de referencia contra referencia, porque es necesario para que podamos continuar haciendo nuestra pega y para que la gente no sufra. ¿Sí? Y para que demostrar que aunque la ley incluso, yo creo que la van a aprobar la modificación, aunque no la aprueben, sigamos haciendo realidad algo que existe, porque interoperabilidad existe en Chile y hace mucho tiempo, pero falta la voluntad. Y estos son los espacios para acercar la salud a las personas, el espacio de la voluntad. Así que mi compromiso por ahí estaba, creo que tu director, Rubén. Sí. No, lo bueno es que nosotros hace aproximadamente unos 5 años que el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente ya está integrado. O sea, toda la interconsulta, referencia y contrarreferencia. ¿A través del a través de la plataforma de referencia y contrarreferencia. Así que yo creo que el desafío, lo bueno es que eso ya está a nivel del servicio. El desafío es que lo logremos a nivel nacional, con estándares. Y claro, ahí hablaba de los no desafíos particulares institucionales, sino más bien de avanzar a estrategias nacionales. Pero en este espacio, efectivamente existe la interconsulta. Pero no sirve, no alcanza. Si yo le pregunto a la atención primaria, que si no tengo una contrarreferencia completa, no solamente si tiene asma, si yo no sé, para que no lleguen las mamás diciéndome, no, me dio el inhalador amarillo. Ese es el desafío que tenemos que avanzar, porque eso ya está listo. Independiente de mandarse documentos, ¿cierto? Insisto, la modificación que están incorporando ahora en la Cámara tiene que ver con definir el instrumento de ficha clínica como el único para dar continuidad al proceso asistencial. Eso dice, instrumento único. Por lo tanto, todos los sistemas fragmentados ya deberían dejar de existir. Incluso los de desarrollo ministerial deberían ser pensados desde interoperabilidad. Fíjate que hoy en día no lo tenemos, ¿cierto, María José? O sea, no todo interopera. Y solo es un tema de voluntad. Entonces, superar esos espacios para que le haga sentido a la atención primaria es el desafío. A eso estamos, yo creo. ¿Sí? Muchas gracias, José, y gracias también por el compromiso que me imagino el hospital va a cobrar prontamente. Interesante ver esto porque finalmente, tal como decía Leonardo y lo refuerzas tú, sí, la tecnología es un medio, sí, la tecnología en términos del manejo de la información del paciente podría ser un medio, pero marca sin duda la experiencia y el trayecto de una persona que no tenga que ir 10 veces a consultar o que experimente lo que ustedes ya han mencionado. Y en ese sentido, Yérica, me gustaría preguntarte sobre algo que está bastante utilizado en nuestro país y a nivel internacional como un resultado reportado por pacientes, que es la calidad de vida. ¿Cómo ves tú el uso y la aplicación de los dispositivos médicos como también un medio para poder aportar la calidad de vida de las personas? Sí, la verdad es que el uso de dispositivos médicos, yo insisto con el término de calidad, porque es importante velar por la calidad y por estándares en términos de salud. No sé, un ejemplo, las bombas de insulina, por ejemplo, para diabéticos tipo 1, pueden ser muchísimo mejor que las inyecciones. Y hay un montón de ejemplos que los tengo acá listados, pero yo me quedé pensando en cómo hacemos como país, como ecosistema de salud, inversiones basadas en valor o compras basadas en valor. Porque me quedé enganchada con tu respuesta, María José. Y es cierto, hay muchas zonas remotas que no tienen acceso. Entonces, hablamos en la industria o en Santiago, como decía, de innovación y tecnología. Pero ¿de qué vale eso si no hay acceso? Entonces, pensando y volviendo al punto de poner al servicio de las personas, de la población, dispositivos médicos de calidad, pensando o conectando con el concepto de compra basada en valor, la inversión de dispositivos médicos o centros médicos o hospitales, como le queramos llamar, en esas zonas remotas. Porque finalmente si lo tienes allí puedes conectar con tecnología, con interoperabilidad, con darle acceso a tener aplicaciones para monitorear
la glucosa o un sinfín de otras patologías. Pero si no, y hay ejemplos interminables, no sé, a propósito de los espacios cardioprotegidos, lo que te ayuda un desfibrilador en ese momento justo cuando pues tu ritmo cardíaco no está como corresponde. Pero podríamos tener una lista interminable de cómo se acerca ahora la tecnología y cómo esto puede permitir. Y esto derrumba todo lo que tenía escrito o pensado para decir, pero sí me hizo mucho, vibré mucho, María José, con eso, porque a veces uno se olvida de que la realidad que tienes o que tenemos en Santiago o que tenemos en algunas zonas o regiones más cerca es la misma que hay en Juan Fernández, etcétera. Entonces, pensar en descentralizar de alguna forma o tener acceso o inversión de dispositivos médicos de calidad en esas zonas que son más remotas y así poder llegar a aplicaciones, salud digital, etcétera, yo creo que debería ser la base que nos mueva como, insisto, como ecosistema de salud, apoyado con las personas que dictan las políticas públicas. Porque finalmente podemos seguir hablando de un montón de tecnología, de un montón de dispositivos médicos que hay, gemelos digitales y así. Porque la tecnología va mucho más rápido que las leyes, lamentablemente es así, o las regulaciones. Pero dejando eso de lado, que es una realidad, si no pensamos como país de que es importante descentralizar, poner al servicio buenos resonadores, escáner, mamógrafos, etcétera, va a ser mucho más difícil poder equiparar o equilibrar un poco esa atención. Entonces yo aquí me olvidé de todo lo que tenía pensado, porque es importante conectar con eso. Podemos seguir hablando de los fenicios y sí, buenísimo, pero es importante el concepto de acercar esta salud tiene que ver con acceso. Y eso es poner al paciente en el medio. Y luego pensemos en tecnología o en paralelo, no para después. Pero debería ser la línea base y no necesariamente la línea base está planteada en todo el país. Entonces, ejemplos hay un montón. La industria está allí para apoyarse y para quizás mostrar o brindar o apoyar con experiencia comparada, porque en Chile estamos al debe con respecto a un montón de otros temas, incluyendo regulación. Sin embargo, pensemos en cómo construir eso para que todos podamos tener acceso, no solamente los que estamos en Santiago o que tenemos celulares, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo me olvidé de mis ejemplos, porque hay millones de ejemplos, pensando en que en Chile hay más de 5 millones de dispositivos médicos y de aplicaciones, etcétera. Pero hay que poner el servicio, los dispositivos, los profesionales de salud al servicio de esas personas que no están necesariamente acá en Santiago. Muchas gracias, Yérica. Muy importante reflexión, ¿verdad? Sobre todo con el rol que tú estás teniendo de liderazgo de Adimech, también poder tener este momento de insight, de reflexión a propósito de la conversación. Quería pedirle a los organizadores si es posible que proyecten ahora el código QR, porque si estamos acercando la salud a las personas, es importante también poder recoger desde ustedes cuáles podrían ser los intereses o las preguntas que tengan para el panel. Mientras escanean eso, pueden ir dejando ahí planteadas sus preguntas o los comentarios que quisieran que los panelistas pudieran seguir reflexionando. Me avisan cuando estén listos y así yo voy a avanzar con otras preguntas que tengo también para los panelistas. Cuando ya no vea dispositivos adaptados arriba, voy a continuar. Van a haber varias, parece. Bueno, a propósito de esta reflexión muy potente que hace Yérica Tomás sobre cómo logramos acceso, ¿cierto?, a la tecnología, pensando en que en este panel ha surgido como un medio importante para poder acercar la salud a las personas. Tú mencionaste al inicio un grupo que podríamos pensar que podrían estar en desventaja en relación al uso de estos dispositivos o la tecnología en sí misma, que son las personas mayores. ¿Podrías comentarnos desde tu experiencia cómo ha sido a propósito de la pandemia y los avances tan rápidos que hubo en ese sentido, cómo se vivió en el CESFAM en relación al uso de la tecnología y las personas mayores? Sí.
Bueno, en este aspecto hay harto que mencionar. Creo que no hay respuestas que son absolutas. En este punto hay que dar las gracias, sí, a la pandemia. Ayudó a alfabetizar digitalmente a las personas mayores de manera considerable y rápida. Creo importante, sí, ir analizando cada uno de los puntos que puedan ir afectando a las personas mayores. Acá se tocó el punto de la iluminación en los establecimientos de salud y que creo que es fundamental. Lo que pudimos ver nosotros es que, por ejemplo, las personas mayores, la mayoría tiene acceso a telefonía inteligente. ¿Por qué? Porque lo hereda del nieto, lo hereda de los hijos, es el teléfono que va quedando. Entonces, es el teléfono que se le va entregando y que ya son smartphones. Hay muy pocos que tienen todavía estos teléfonos análogos que son con números grandes. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros, claro, ahí tenías un medio para facilitar la comunicación, pero también nos dimos cuenta que el acceso estaba, y por eso ahí voy a la iluminación, cuando estaban conectados al Wi-Fi de sus casas. Claro. Entonces, cuando tú querías educar después a la persona porque accedió a una atención, no tenía internet. Entonces, claramente ahí una de las políticas a lo mejor que habría que intencionar después es la iluminación de todos los centros de salud a lo largo del país. Creo que es potente para poder entregar a las personas mayores que muchas veces no tienen un plan de datos. ¿Ya? Ese es un punto que quería rescatar porque creo que es fundamental. Viendo estas diferencias que efectivamente hay muchas personas todavía que no tienen acceso a la conexión de internet. Respecto de las experiencias y también datos que hemos ido recogiendo respecto de las personas mayores, nosotros implementamos, como les mencioné, un piloto con Sense respecto de la mensajería. Y partimos con esta mensajería SMS porque entendíamos que a lo mejor para las personas mayores era más fácil acceder y entender esto. Bueno, les voy a hacer el resumen. Terminamos enviando mensaje a WhatsApp porque había acceso a WhatsApp. Los adultos y las personas mayores tenían, pero partimos. Y creo que eso también es fundamental dentro de las estrategias que uno quiere implementar, ir paso a paso. Cuando bombardeas a una persona mayor con una aplicación compleja de inmediato, lo que generas es no puedo, rechazo al tiro. Cuando tú vas entregando de a poco este conocimiento y cuando la persona se da cuenta que puede acceder, que es fácil leer un mensaje, que después tú puedes acceder al mensaje de WhatsApp, que después puedes ver un video en WhatsApp, que después puedes abrir un documento de WhatsApp, va generando este tránsito de educación, que para ellos ya va generando una incorporación y no un rechazo. Entonces eso también nosotros lo aprendimos. Otra cosa que es fundamental, y como lo dije, la pandemia ayudó a alfabetizar a las personas mayores. Nosotros tenemos en el establecimiento lo que hay en muchos también, que es el programa de Más Adultos Mayor Autovalente, y que se generó ahí una comunicación telemática, producto que no se podían reunir en pandemia. Por lo tanto, ahí también hubo un foco muy importante de alfabetización digital, aprender a usar el Zoom, aprender a usar Facebook, y eso generó. Pero también hay una responsabilidad de nosotros que también lo reflexionábamos el otro día y también lo vimos en una reunión de equipo gestor, que claro, ahora tenemos la presencialidad y están todas las personas mayores que bueno, juntémonos a la reunión, hagamos nuestros desayunos, en las actividades físicas presencial. Pero también reflexionábamos y decíamos, no hay que dejar de tener entre medio alguna sesión que sea telemática, para que ellos no pierdan esa forma de comunicarse, porque todos los que estamos acá sabemos, o la mayoría, voy a hacer un supuesto de que todos sabemos y utilizamos, que el Zoom que había hace 3 años atrás no es el mismo de ahora, que el WhatsApp tiene distintas aplicaciones ahora que las que tenía hace 2 años atrás, o distintos emojis incluso. Por lo tanto, si el adulto mayor lo volvemos a instalar únicamente en la presencialidad, vamos a tener que cuando se quieran o queramos innovar usando tecnologías, vamos a tener de nuevo la barrera. Aquí tenemos que ir creando un hábito constante, no continuo, porque también la presencialidad para las personas mayores es importante, las mantenemos activas, las hacemos caminar, las hacemos reunirse, pero entre medio tenemos que mantener esta educación digital para no perderlo, porque efectivamente muchas de las
innovaciones o muchas de las estrategias van en este sentido. Por lo tanto, tenemos que mantener eso. Entonces, para nosotros ha sido fundamental que el más adulto mayor autovalente mantenga esta estrategia entre medio de ir comunicándose igual con algunas reuniones por Zoom, algunas mandando indicaciones por el grupo de WhatsApp para que ellos abran los archivos, para que vean un video, para que así esto se siga manteniendo en el tiempo, porque esto después va a tener una actualización. WhatsApp va a tener una actualización, el Zoom va a tener una actualización, el Facebook se actualiza, que eso es para las personas mayores, usan más el Facebook que otras redes sociales. Entonces hay que mantener eso. Cuando tú lo mantienes, el adulto mayor, la persona mayor, crea este hábito y se le es más fácil, que finalmente eso es lo que genera barreras cuando es muy difícil, cuando le entregamos una estrategia, una herramienta que es difícil de aplicar a la primera, el rechazo viene, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros hemos visto. Con la mensajería partimos, como les dije, con SMS y terminamos con WhatsApp, porque las personas lo ocupaban. Pero, y el foco, principalmente en este grupo que nosotros tuvimos, era de personas mayores. Entonces, la retroalimentación que tuvimos fue súper buena porque finalmente la satisfacción era potente. Sobre el 90% de las personas quería seguir recibiendo mensajería de texto por la vía que fuera, pero sentía que esta comunicación se establecía y estaba. Ahora, hay otra parte también, que es cuando estas tecnologías o cuando este uso de herramientas nos genera a nosotros la responsabilidad de hacer ciertos lineamientos. Por ejemplo, como atención primaria, nosotros también tenemos la responsabilidad en esto de ir educando, alfabetizando a nuestras personas mayores. Perfecto. Pero nosotros, por ejemplo, también instalamos hace muy poco, como 3 meses atrás, en el CESFAM, tótem de atención. Los que hay en todas las clínicas, lo que hay en todas las partes, que uno pone el root o aprieta un ticket y aprieta un botón y sale el ticket para recibir una atención, orientación o confirmar la hora, avisar que uno llegó, perfecto. Cuando uno se para al lado del tótem, y ese otro ejercicio, uno tiene que estar ahí, no tiene que sentarse en una oficina y cerrar la puerta, uno tiene que sentarse. Nosotros con el equipo directivo del establecimiento estábamos al lado de los tótem, ayudando a las personas y recibiendo toda la retroalimentación que iba. Nosotros nos sacamos la credencial para evitar que está el director acá, está la subdirectora, está el jefe de no sé qué. Éramos nosotros en el fondo los anfitriones del tótem para ir instalando. Y nos dimos cuenta, y por eso también digo que de repente hay harto supuesto, hay harta realidad, pero hay harto supuesto. Las personas mayores no tenían ningún problema en el acceso porque los números eran grandes, o sea, la información que se entregaba era fácil, concreta, los cuadraditos, no sé, avisar que llegó, pedir atención en tal sector, solicitar el resultado de los exámenes, entonces estaba. Pero de repente detectamos que había atochamiento en el tótem. Y efectivamente uno iba y miraba y era una persona mayor. Íbamos a ayudar. Y la gran sorpresa para nosotros no era que no sabía ocuparlo, era que no veía. ¿Ya? No veía, en la primera no veía. Y la segunda era que no se acordaba o no se sabía su root. ¿Ya? Entonces por eso digo que de repente esos supuestos hay que ir derribándolos, pero hay que hacerse cargo de lo que uno va descubriendo con el uso de las tecnologías. Cuando tú descubres que tienes gran cantidad de personas mayores que no ven, tienes que generar alguna estrategia para poder ayudar a esas personas. A lo mejor la jornada de atención médica para evaluación visual y a lo mejor generar las interconsultas respectivas. Ustedes saben, muchos de los que están acá también, sobre 65 años y garantía GES respecto de esto. Entonces hay que acercar y ayudar, pero hacerse cargo de lo que uno va descubriendo también con la innovación o el uso de las tecnologías. El no ver los números, eso fue potente. La estrategia de no saberse el root, todos acá a lo mejor damos, no sé, somos un poquito más jóvenes y damos por hecho que uno tiene que saberse el root. Hay muchas personas mayores que no se lo saben. Y claro, algunos tenían en buscar en su bolsito todo el carnet, se demoraban. Hay algunos que sacan el carnet, porque todavía tenemos ahí para algunas cosas el carnet de control, donde se anota, pero en el carnet de control tienen muchos papeles y ahí tenían la fotocopia del carnet, tiempo de espera.
fila, y lo que genera es que lo que está atrás, también ahí nos falta como país un poquito de colaboración. Empiezan a, ya, pues, ¿qué pasa? Y no sé qué, siendo que podrían haber ayudado. Y ahí también uno tiene que intencionar la colaboración con el otro. Pero también incentivamos a que el equipo reforzara que, por ejemplo, en este carnet, el root se pusiera en grande en la tapa, cosa que si la persona mayor está en la fila, lo necesita, saca el carnet de control y lo ve primero, grande. No tiene que buscarlo en sus hojas, no tiene que buscar el carnet que de repente lo tiene dentro de 1000 documentos más. O que muchos los dejan en su domicilio porque temen que se le pierda, que se los roben, un montón de cosas. Entonces, creo que también es fundamental eso, el ir haciéndose cargo de lo que uno va descubriendo en las personas mayores o no, con el uso de las tecnologías. No podemos llegar a implementar sin después analizar, levantar mejoras y generar estrategias para poder ir mejorando esto. Es muy importante, por lo tanto ahí no es una respuesta absoluta de que es una dificultad, pero tampoco puedo decir que es algo fácil para el adulto mayor o la persona mayor. Hay que saber diagnosticar, y creo que ahí también, como decía también en algún momento la parte del panel, hay que lanzarse con la estrategia y con la innovación, pero ese lanzarse con la estrategia también tiene que ir acompañado de un diagnóstico posterior, con un análisis y con un hacerse cargo de lo que uno va descubriendo. Si yo descubro que la mayor cantidad de mis personas mayores de mi establecimiento no ven el tótem, no ven las letras, tengo que generar la estrategia para poder generar algo en beneficio que pueda resolver eso, porque también tiene que ver con el acceso. ¿Por qué no consultó esa persona? ¿Sabe que puede consultar? A lo mejor no sabe. Hay muchas aristas, entonces eso va descubriendo, a lo mejor también, y ahí vas viendo otras partes, porque también tú le dices, sí, pero no hay nadie que le baje esta aplicación, y cuando la persona mayor te dice, no, vivo sola, no converso con mis vecinos, descubres realidades. Y de esas realidades, como atención primaria, basada en el modelo, tienes que hacerte cargo de alguna u otra forma, de generar la red de apoyo, de generar la atención, de generar la educación de estas situaciones que van apareciendo. Creo que es muy importante innovar. Para los tiempos que estamos es fundamental. Pero también creo que hay que hacerse cargo de las cosas que van apareciendo y que principalmente pueden afectar a nuestras personas mayores, porque todos vamos para allá. Y queremos que cuando estemos en esa edad también alguien nos ayude o escuche lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, ahí creo que sí, la persona mayor responde al uso de las tecnologías. Pero también tenemos que hacernos cargo como gestores o como profesionales de servicio de esas realidades que a nosotros nos permiten mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias, Tomás. Fundamental lo que mencionas, ¿verdad? De poder entender finalmente a la población objetivo, a las personas a quien quiero acercar la salud para poder entonces entregar soluciones que sean adecuadas y atingentes. Y esto que tú comentas fue a propósito de la pandemia, ¿verdad? Porque antes era impensado siquiera proponer el uso de tecnología con personas mayores. Aparecía, como tú muy bien decías, estos supuestos sesgos, básicamente, para poder utilizarlo. Pero eso nos abrió una oportunidad, María José, en términos de el impulso tecnológico a propósito de la pandemia, y quisiera preguntarte desde el nivel central, ¿cierto? ¿Cuáles serían las áreas de mayor prioridad ahora para no perder ese impulso, este momentum tecnológico en salud? Primero quiero decirle a Tomás, estamos avanzando para iluminar todos los lugares, ¿sí? Con la Subtel estamos ahí trabajando en distintas instancias para eso, porque creemos que es importante, y lo que contaba Bernardo el primer día, la PS Universal también tiene una línea que va por ese lado. Eso primero para decir que existe. Así. Y con relación a cuáles son las áreas importantes, tiene que ver un poco con lo que ya han dicho, ¿no? Lo que ha comentado Leonardo, comentó José, esto que hemos ido cambiando un poco las políticas
donde depende de el equipo de turno, es cuál énfasis se le da a una cosa u a otra. Hoy día lo que estamos tratando de hacer, o una de las prioridades que nos va a dejar, yo creo, como legado la pandemia, es avanzar en institucionalizar todo esto. Y cuando hablo de institucionalizar, hablo del proyecto de ley de la incorporación de la telemedicina, la ley de derechos y deberes de los pacientes, que tal vez si no hubiera habido pandemia nos hubiéramos demorado más en lograrlo. Lo que tiene que ver con hoy día interoperabilidad, que se está también discutiendo y que ya se aprobó el proyecto en forma general, y hoy día, como bien decía José, se están avanzando en los temas más particulares y en esos cambios. Se está trabajando en el modelo de interoperabilidad y las guías de interoperabilidad por el equipo, y para que esté definido cómo se va a hacer eso. Se está también avanzando en la regulación, tanto de ciberseguridad, tanto de estándares, tanto del modelo. Entonces, el avanzar y en dejar un piso uniforme, conocido para todos, es un poco lo que nos ha dado este impulso de la pandemia, de que dijo, ok, Chile iba avanzando, pero iba avanzando un paso un tanto de tortuga, que nos costaba, ¿no? Que tenían que estarnos ahí como tirando. Y la pandemia dijo, no, esta cosa vino, se va a quedar y no vamos a borrarla con el codo como en algún minuto se pensó, pero para eso también necesitamos apoyo de una serie de otros sectores. O sea, hoy día escuchamos a la industria, escuchamos a los profesionales, pero también nos pasa, cuando miramos a nivel nacional, la realidad de los profesionales. Tampoco todos los profesionales tenemos una suficiente alfabetización digital, ¿no? Nos cuesta mucho y nos cuesta conocer o saber bien cómo utilizar los distintos sistemas. Entonces, ¿cómo avanzamos en también que las mallas curriculares, el tema de la salud digital o la telemedicina esté incorporada y no sea algo nuevo que vamos a venir a ver recién cuando ingresé al establecimiento, al CESFAM o al hospital o a la clínica, y ahí me tengo que poner al día, sino que sea algo como más natural? Dentro de esta semana veíamos la experiencia de Israel, y en Israel, claro, veíamos que ellos tenían todo una línea de telemedicina o de hospital virtual, le llaman ellos, a uno de los más grandes que tienen en ese país. Pero cuando yo hablaba ya cómo logran todo esto, nos decían, claro, pero para ellos el colegio es muy digital. Por lo tanto, este tránsito a cómo lo usamos es mucho más natural. A nosotros nos falta un poco todavía de eso. Tenemos que avanzar también en esa línea, en cómo desde la educación aprendemos a educar no solo a los pacientes, a nuestros usuarios, sino que también a nuestros profesionales, para que, lo mismo que decía Tomás, no todo va a volver a la presencialidad y voy a volver a hacerlo como antes, porque aprendimos, y entonces lo tenemos que tomar y mantener en el tiempo, ¿sí? Y mantener también para que a la gente le siga siendo más simple, porque si yo lo dejo de usar, termino con el analfabetismo por desuso, ¿no? Que lo hemos visto, la gente que se le olvidó leer, y no es que nunca supiera, también se le va a olvidar usar los dispositivos, ¿sí? Si yo no lo mantengo. Entonces también ahí tenemos todo un trabajo que hacer. Entonces yo creo que eso es parte de las cosas centrales. El marco regulatorio y normativo, la gobernanza que hablaban de cómo tenemos y dejamos esto implementado, y eso la pandemia nos dio, pero por otro lado, cómo las cosas que funcionaron logramos y mantenemos en el tiempo para que no lo olvidemos, para que no dejemos de usarlo. Porque es verdad, la salud digital vino para quedarse y no nos va a abandonar. Muchas gracias, María José. Bueno, aunque lo vi venir, porque pensé que iban a haber muchas preguntas, estoy tratando de seleccionar aquellas que no hemos abordado, y hay una muy interesante a propósito de la transformación digital, que tiene que ver con algunos de los aspectos que se mencionaron al inicio, que tiene que ver con participación ciudadana. Y me gustaría preguntarle al panel, para ver quién quiere darle el puntapié a esta respuesta, ¿cuáles son las experiencias de participación de pacientes dentro de estas innovaciones? Pregunta que plantea Gonzalo y Paulo desde la audiencia. ¿Cuáles han sido las experiencias de involucramiento finalmente de pacientes, si es que los hay, en nuestro país, para que podamos avanzar en una tecnología que finalmente sea útil, ¿cierto?, con sentido y finalmente adaptable? Oye, a mí me encantaría comentar
porque le da el nombre a nuestra empresa que se llama Rayen. No sé si todos saben, pero Rayen partió en Cerro Navia. Yo trabajaba en Cerro Navia como director. Y siempre comento esto fue el 2005, 2004, 2005, hace mucho tiempo atrás. Pero me gusta comentar esto de los cambios normativos y cómo surgen de la sociedad ciertos elementos. Como todo CESFAM, ¿cierto? Tenía su consejo local de salud y ellos me decían, nos carga el concepto de consejo porque le damos mucho consejo, director, pero usted no pesca ninguno. ¿Sí? Entonces, bueno, ok, le cambiamos el nombre a Red Amigable de Salud, que todavía existe. Y en la Red Amigable de Salud no solamente aparecieron los clubes Alegría de Vivir, Acuérdate de Respirar, y así estos nombres bien simpáticos de los adultos mayores, ¿cierto? Que en general son los que hacen los consejos, sino que también se incorporaron otras organizaciones. Y una de estas organizaciones se llama Traves Navia. ¿Sí? Traves Navia es una organización de personas transgénero. Y uno de los problemas que ellos tenían, porque el Rayen se co-construyó con la empresa, ¿sí? Entre los profesionales de salud, la empresa, algunos académicos y las organizaciones de la Red Amigable. Entonces, apareció una persona, el Traves Navia, y decía, mire, yo cuando estoy en la sala de espera, llaman, voy a ocupar mi nombre, para no herir ninguna susceptibilidad, llaman a José, pero yo soy María José. Entonces yo quiero que en el sistema aparezca mi nombre por el cual yo respondo, ¿sí? El Ministerio de Salud incorporó la circular 54 el 2010, 2011, sí, más o menos, o sea, 6, 7 años después de esto. Pero fíjense que el primer registro clínico electrónico del modelo de salud familiar, que se llama Rayen, lo tenía incorporado porque nació de una co-creación, nuevamente, que sea útil, que dé sentido y que se adapte, ¿cierto? Entonces, por eso el Rayen, nosotros creemos que les gusta tanto a las personas que lo utilizan. Quizá algunos ni siquiera saben que esto surgió de esta co-creación, pero tiene estos elementos, esta tecnología tiene estos elementos que permiten que las personas le den un sentido, ¿sí? Cuando tú hablabas de los problemas de salud visual, efectivamente tenemos un problema gravísimo de salud visual en la población. Entonces, claro, hoy incorporamos tecnologías con inteligencia artificial, por ejemplo, que llaman a las personas. Entonces ya no es necesario leer un WhatsApp, pero nos reímos, por ahí está Mauro, que hacemos tal locura juntos con una empresa maravillosa de inteligencia artificial. Nos reímos cuando nos dicen, ya, pero mandemos SMS, así como, el SMS la lleva. Y claro, cuando uno compara el SMS contra una llamada que acerca más a las personas y uno puede confirmar, nuevamente tiene que ver con la evaluación. Si al final... No, yo cuando digo los proyectos, la mitad de los proyectos fracasan, no tiene que ver con no intentarlo, tiene que ver con no tener aprendizajes de estas situaciones, ¿cierto? Y cuando uno coloca una pieza de tecnología como el tótem, el no tener un anfitrión al lado, como lo tienen las clínicas privadas, es un tema de inequidad. Y aquí hay un tema ético detrás, ¿sí? Muchas gracias, José. ¿Algún otro comentario sobre Yo sí? podría dar. Leonardo. Nosotros hemos intentado avanzar en participación ciudadana y a lo menos una de las estrategias que tiene el hospital es avanzar a ser un hospital abierto, que nace de esta mirada de gobierno abierto, que uno de sus ejes es la participación ciudadana. Y en eso creo que primero se creó una sugerencia de atención integral del usuario. En mi caso, la sugerencia de transformación digital, que ahí no hay otra experiencia a nivel de hospital por lo menos, pertenece o depende de la gerencia de experiencia usuaria. ¿Y por qué lo menciono? Porque en realidad es el foco o el propósito de lo que queremos armar cada una de las subgerencias que pertenece a esa gerencia. Y ahí pertenece a la subgerencia de servicios ambulatorios también. La subgerencia de atención integral del usuario involucra lo que siempre se llama de manera muy aislada la OIRS, está también y se involucra el trabajo social de otra subgerencia de atención integral del usuario. ¿Por qué? Porque queremos avanzar a un modelo sociosanitario. Y ahí, cuando hablaban también de esto del acceso a la información, al acceso a telemedicina, el rol del trabajo social es súper clave en esas acciones, cómo evalúan a esos pacientes previos para ver si cumplen las condiciones.
Y desde la participación que hemos hecho, es involucrar en estas decisiones a los consejos, todavía los llamamos consejos consultivos, sí, pero por lo menos estamos considerando sus apreciaciones, y hay varias mesas de trabajo, lista de espera, urgencia, etc. Pero en avanzar con ello en lo que estemos desarrollando también. Nosotros, hace un año más o menos atrás, que se gestó el portal paciente del hospital, ¿ya? Partimos con algo súper simple, actualización de datos, pero en realidad suena simple, pero hoy tenemos un porcentaje de contactabilidad de alrededor de un 30%. Sí. Nadie actualiza sus datos. Y ahí venía, me faltó antes otra asistencia al hospital. Tenían que venir para actualizar sus datos, así que ya sumamos otro día administrativo más. Tenían que venir a actualizar sus datos solamente para que en algún futuro lo llamáramos. 2 años más, cuando ya cambió su celular. Entonces, en ese tiempo, primero partimos con actualización de datos, resultados de laboratorio, imagenología también. ¿Por qué? Porque los venían a buscar. Así que evitamos que vinieran a lo menos 3 veces. Ya empezamos a bajar los días que podían utilizar. Después, cuando tenían sus citas futuras, sus DAO, su epicrisis también. ¿Por qué? Porque la gente, uno se da cuenta cuando va entendiendo, y me quedo harto con el tema que decía Tomás, de que uno de los aprendizajes que me lleva acá es la experiencia que planteaba Tomás también, de cómo van conociendo, a cómo interactúan o participan sus usuarios dentro de los establecimientos. Aparte de llevarme muchas integraciones también, así que gracias, José. Vamos a tener que entender al usuario, y en eso el DAO se le pasaba, pero lo perdían después. Porque la verdad es que en el origen de la atención se le olvidaba que le habían dicho, el papel lo botaron y se fueron, y después querían recuperarlo y tenían que ir a pedir como una solicitud ciudadana, una ficha clínica, una solicitud de ficha clínica con un periodo de tiempo de alrededor de 20 días de espera en resolución que podían ser, que esos fueron reduciéndose también para entregarlo de forma digital, y el trabajo de ficha clínica que ha estado realizando en el hospital. Pero ¿cómo se involucró? Primero en las necesidades de ellos. Y lo último que involucraban fue el ver el estado de su interconsulta, que ellos también lo pueden ver en línea desde que nace desde la PS. Se ve como una línea de tiempo desde que se generó, desde que se priorizó, y que está en espera de atención. Porque una de las cosas, y yo me acuerdo que hace un año atrás, por ahí por el 2021, 2022, salió un reportaje de Chilevisión que mostraba de una situación de una interconsulta de la persona, que al final la interconsulta estaba perdida y llevaba 3 años esperando, pero fue solo porque no sabían dónde estaba esa interconsulta, y ya perdió a lo menos 3 años en esa espera. Y todo esto, ¿cómo se hace? Entregándole a los usuarios primero que ellos validen lo que se está haciendo. Ellos nos dan el ok y nosotros lo publicamos hacia afuera a los demás. Pero igual, la verdad es que nos pasó, aún así, que lo considera el Consejo Consultivo, una de las estrategias que tenemos, que es el hospital en tu barrio. Fuimos a los CEFAM, le preguntamos cuántos de ellos usan el portal paciente, y creo que en la última visita una persona lo usaba. Entonces ahí el desafío es cómo también seguimos involucrando a estos usuarios, dando más herramientas y dando más acceso a la información como tal. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, con esta reflexión vamos a estar ya cerrando este panel. La verdad es que hemos hecho un recorrido por el avance que ha habido, ¿cierto? Cómo la tecnología como un medio nos ayuda a acercar la salud a las personas, y cuáles serían los próximos pasos para poder avanzar desde gobernanza y desde interoperabilidad. Ya vimos varias ofertas, así que me quedo muy contenta. Les agradezco a todos ustedes por el tiempo, por el espacio, y espero que disfruten el almuerzo ahora que ya va a comenzar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, María José. Gracias. Ya. Gracias. Más fuerte el aplauso, por favor, para agradecer a nuestros panelistas: Leonardo Arancibia, José Fernández, María José Letelier, Tomás López y Erika Mendoza, y por supuesto a quien ha moderado, Paulina Bravo. Les invito a la fotografía. Agradecemos también a todos ustedes por habernos acompañado en este encuentro internacional de salud en Chile. A nuestros colaboradores y patrocinadores, con esto los dejamos invitados al siguiente bloque, al número 6, que lleva como título "Importa la experiencia del usuario", que comenzará en este mismo espacio a las 14 horas. Que tengan todos los que van a almorzar un
excelente provecho. Y nos reunimos entonces después de almuerzo. Gracias por su atención a las 14 horas en esta Expo Hospital Innovación y Tecnología Médica. Gracias, buenas tardes.